Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo, al igual que cada martes, a través de las cabinas de Exquisita Radio. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña en los micrófonos, como siempre, Jesús Magallón. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, ¿y tú, Enrique? Bien. En la mañana estaba con un poco de malestar estomacal, pero todo bien, todo chido. Todo a gusto. Todo chido para esta hora. Excelente, como debe de ser, ¿no? Y pues, disculpen, problemas técnicos acá en Instagram, pero ya arreglando esto. Y bienvenidos, bienvenidas a este su programa Re Masculino, un martes más. Un martes más de hablarles un poquito de temas relacionados a la masculinidad. Y bueno, con este nuevo año que ya empezamos, que venimos empezando, pues les traemos temitas interesantes para platicar. Sí, así es. Tenemos un tema el día de hoy y esperemos que también en estas próximas semanas también sea un tema recurrente. Que pues es medio morbosón, pero está chido. Es un tema que creo que es muy importante abordar. Que pues a mí también me gusta bastante, se me hace muy interesante. Y pues básicamente es sexualidad masculina. Entonces, es cuando lo dices así es nada más como que un mar de cosas de las cuales se pueden agarrar. Pero, pues el día de hoy básicamente vamos a estar hablando sobre cómo podemos nosotros empezar a redescubrir nuestra sexualidad como vatos, como hombres, y sobre todo quizás poderle dar un poquito este enfoque deconstruido, ¿no? Este enfoque como de género incluso. Claro. Sí, sobre todo porque creo que, bueno, la sexualidad en general es uno de los temas o una problemática, pues ya social, pero sobre todo personal que debido a las estructuras en las que vivimos, pues se ve súper afectada por la cuestión de la percepción, ¿no? De la moral, de la cuestión de la moral social. Uh-huh. Y creo que son pocas, porque incluso no me incluyo en ese poco porcentaje. Okay. Creo que son muy, muy pocas las personas que de verdad viven una sexualidad plena. Sí. O sea, dentro de lo que podremos llamar como disfrutarla, ¿no? O sea, porque incluso también en cuanto dices sexualidad, como que todo se torna como sexo, ¿no? No, o sea, y es como tú dices, morbo, ¿no? Claro. Pero la sexualidad es mucho más allá del acto sexual, ¿no? O sea, tiene que ver incluso con nuestra cuestión de, como hablamos fuera del aire, de higiene, incluso de cómo nos sentimos, ¿no? Con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia sexualidad, hablando de eso. Claro. Y creo que es un tema, como tú dices, un mar de cosas que hablar. Uh-huh. al decir sexualidad y obviamente al decir sexualidad masculina, y que pues son cosas que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Exactamente. Y bueno, como pequeño paréntesis, les recordamos que una de las ventajas de que estemos completamente en vivo y en directo a través de Facebook Live es que pueden estar cotorreando con nosotros, pueden mandarnos sus comentarios, pueden mandarnos preguntas, pueden debatir, agregar cosas al tema si es que así lo desean, y nosotros estaremos muy, muy gustosos de leer sus comentarios por aquí, o también a través del Instagram Live, que también está por acá. De hecho, también ya tenemos un comentario aquí en el Facebook Live. Ángel Moras pregunta: ¿qué opinan de Memo Aponte? No sé qué tiene que ver mucho Memo Aponte con el tema del día de hoy, pero a mí en lo personal no me cae bien porque pues un chavato pedófilo raro, pero... Y luego, ay no, es como... me caes... O sea, no me caía bien. Creo que la única razón por la que lo llegué a seguir era porque hacía la voz de Nemo, que ya no la puede hacer. No, ya. Pero aparte es como de, güey, el güey trabaja en una industria dedicada a los infantes y luego sale todo este escándalo de él y es como de, güey, súper depredador el pedo, ¿no? O sea, y... No, y luego con el último escándalo que hizo Blackface, así bien descaradamente. Bien gacho.
Pero bueno. Qué horrible. Bueno, volviendo al tema del día de hoy, que es la sexualidad masculina o redescubriendo nuestra sexualidad. Pues sí, Jesús, como lo comentabas hace un momento, la verdad, este es un tema un tanto complejo para hablarlo siendo vatos, yo creo, porque es un tema que realmente nunca se habla muy a fondo y nunca se habla de un modo, creo yo, así como fraternal, ¿sabes? Ok. Casi siempre es como de que se busca a la persona que es experta, se busca al sexólogo, se busca al urólogo, que sí, eso está increíblemente bien, es excelente, pero pues sí, cuando uno se pregunta a sí mismo o le pregunta a los demás, oye, ¿tú has hablado con tus compas, con tus hermanos, con algún otro, un hombre al que tú seas muy cercano? Sí, o sea, algo sobre sexo, o sea, más allá de las banalidades. Y es complejo porque pues no muchos tenemos esa confianza todavía. Sí. Entre hombres no hay eso. Y creo que alguna vez lo comentábamos en otro programa, que es como mucho más común acercarte, o al menos a mí yo lo comentaba desde mi perspectiva, que hablando de mi sexualidad me parecía más cómodo acercarme a una mujer, como para yo preguntar, oye, ¿has estado con algún hombre al que le haya sucedido esto? ¿O has intentado esto? Este tipo de cosas, ¿no? O sea, como... Claro. Y sí, y creo que tiene que ver también como que no estamos muy educados a cruzar determinadas barreras entre hombres, porque se malentienden, ¿no? Y es como de, este güey me quiere hablar de sexo, me quiere coger, ¿no? O sea... Y lo digo estando en un grupo de hombres en el que si alguien expone un tema de ese tipo es para alardear de su sexualidad o para contar una mala experiencia. Claro. O sea, no, pero nunca para decir, les ha pasado, o sea, como en una cuestión, como tú dices, fraterna, ¿no? O sea, de apoyarse, de buscar apoyo, claro, o de buscar información, ¿no? ¿Saben qué? Me sucedió esto, les ha pasado, ¿saben por qué pasa? O sea, creo que es poco común o... Bueno, al menos a mí no me ha tocado vivirlo, ¿no? En ese aspecto. No, a mí tampoco, lamentablemente. Creo que lo he intentado, la verdad que sí lo he llegado a intentar con mi mejor amigo sobre todo, pero siguen siendo temas todavía que de repente, pues no es como que dé pena hablar de ellos, pero creo que sí se nos mete y tenemos muy arraigado el pensamiento o la... Pues no creencia, pero sí ese comportamiento de decir, en cuanto se menciona esto, no se pueden cruzar esos límites como mencionas. Pero esto nos ha llevado a través del tiempo como vatos y como sociedad a un punto de estancamiento, creo yo. Sí. Porque, pues, si no se puede hablar de algo tan común como el sexo, de algo claro, tan básico incluso, entre nosotros... realmente creo que es ahí también cuando podemos decir cómo podemos esperar que se hable de identidad de género, de expresión de género, de revolucionar y empezar a deconstruir otros conceptos si no podemos tomarlo desde lo carnal, ¿no? Sí, que digamos si lo ponemos como a niveles de capas, pues de el sexo pues sí puede ser muy profundo, pero pues regresamos como a lo tangible, ¿no? A lo físico, de decir... es el cuerpo es la expresión, es una expresión corporal, ¿no? De nuestra sexualidad. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Si no podemos hablar de algo que, como tú dices, es común, y sobre todo es algo que al menos a la mayoría de la población le gusta o busca disfrutarlo, creo que no es algo, creo que no hay coherencia en eso, ¿no? En el decir como de, a todos nos encanta, pero nadie puede hablar de ello, ¿no? O sea, es como, ¿por qué no? Claro. Si a todos nos gusta, ¿no? Sí. Es complejo, es complejo. Por acá en Instagram nos dice Silverwolf 1985, ¿cuáles son sus horarios? Porque apenas me llegó la notificación de la transmisión. Sí, normalmente empezamos a las 7, discúlpenos, a veces por la cuestión del tráfico o el trabajo estamos aquí un poquito después, sí. Pero sí tratamos de empezar a las 7 en punto. Pero en caso de que no empecemos es porque algo nos detuvo. Claro. Pero aquí estamos martes a las 7 p.m. Pero es de ley que todas las semanas hay un programa. Así que aquí los esperamos. Claro que sí. Y bueno, yo iba a comentar respecto a lo que hablamos de hablar de temas de sexualidad.
creo que hay como también la otra cara de la moneda, que al menos yo, entre mis amigas, he discutido y creo que por lo menos de, no sé, si tengo 10 amigas, a 9 le ha sucedido, es que si ellas quieren tocar un tema de sexualidad, del modo en que, oye, te ha sucedido, es como si los hombres automáticamente detectaran una invitación, güey. Ya sé, güey. O sea, es como de... No, está bien culero. Está muy horrible porque es justamente lo que mencionas de esos límites tan pendejos que hay. De que si uno como hombre los cruza, dicen, es porque me quiere coger. Uh-huh. Y si una mujer también, o sea, quiere entablar ese tipo de conversación, dicen, pues quiere coger y quiere coger conmigo. O sea, sí, claro. Neta, ¿qué clase de pensamiento es ese? Qué ensimismamiento, ¿no? Qué ensimismamiento, güey, la neta. Sí, y te digo, me parece chistoso porque, no sé, al menos dentro de la cultura o socialmente hablando, creemos que los amigos están para hablar con ellos de lo que sea y tu mejor amigo es tu roca y la chingada. Uh-huh. Pero creo que, al menos en mi experiencia, hablar de esos temas no es tan sencillo entre hombres. Sí, ¿no? Al menos que sea como para esta cuestión como del alarde, ¿no? De estar presumiendo de, el otro día hice esto, hice lo otro. Pero no como, digamos, hablarlo desde una perspectiva en el que, ¿saben qué, chicos? La neta, he hecho esto y no me siento tan a gusto. ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? O sea, como buscar digamos, grupo de apoyo o apoyo en alguien cercano al que consideras tu amigo, y creo que está bastante jodida esa situación. Sí, la verdad es que, bueno, creo que también como mencionas de hablar de niveles de ese tema del sexo, creo que también hay niveles de este tipo de aceptación, tanto como en lo psicológico como en lo físico. Uh-huh. Porque si bien es cierto que a lo largo de la historia la sociedad se ha encargado de objetivizar el cuerpo femenino, también el cuerpo masculino es víctima de... pues no del mismo tipo de violencias, pero sí de ciertos estándares que hay que cumplir, entre comillas. Uh-huh. Y también esto puede ser una causa de no querer realmente como hablar de ese tipo de temas. Creo que también puede ir por ahí. Pero claro, como decimos, es un mar de cosas. Sí. Tenemos más comentarios aquí en Facebook Live. Andy Pandy el Panda dice: ya sé que no es el tema, pero gracias por decir que el sexo es algo que le gusta a la mayoría. Como parte de la comunidad asexual, se agradece, pues aún en 2020 se tienen ideas de que si no te gusta el sexo estás mal o tienes traumas. Sí, hace el año pasado, precisamente para el Pride Month, tuvimos un especial, Andy, de varios invitados que eran de la comunidad LGBT. Nada más, sí, nos faltó tiempo para abordar la asexualidad, que es un tema también muy interesante. Y bueno, sí, muchas gracias por tu comentario. Precisamente tratamos de no... Sí, de no generalizar tanto. Aspecto, claro. Sí, porque pues tenemos con plena conciencia de que también existen estos casos, precisamente. Sí. Tenemos otro comentario. Dan Jaime dice: son consecuencias de la conquista y de la cultura patriarcal, desafortunadamente. Los felicito por tener este programa y hablar de cosas como esta. Ya estamos en el siglo XXI y los hombres debemos cambiar para mejorar. Abrazo. Un abrazo de vuelta a ti. Muchísimas gracias por tu comentario y por ver el programa. Si es la primera vez que nos ves, pues te comentamos que en este programa justamente hablamos de todo este tipo de temas de masculinidades alternativas y de construcción masculina. En el caso del tema del día de hoy, también, si gustan, pueden comentarnos cuál ha sido, sobre todo si son hombres, cuál ha sido su experiencia con el sexo en general, hablando de él, viviéndolo, disfrutándolo, teniéndolo, no teniéndolo, porque realmente también, pues cada persona es un mundo. Claro. Hablando de sexualidad. Y como también mencionabas al inicio, creo que somos muy pocos, igual yo tampoco me incluyo, son pocos más bien los que creo que pueden decir yo disfruto plenamente o vivo plenamente mi sexualidad. Claro, sí. Sobre todo porque creo que al menos, creo que como sociedad ligamos la cuestión de la sexualidad con el placer. Uh-huh. Entonces tenemos esta idea, o al menos yo... lo he notado en mis conocidos, con mis parejas,
que si no es placentero, entonces no tienes una vivencia de la sexualidad plena o agradable, ¿no? En ese aspecto. Creo que también, no digo que no deba de haber placer en la sexualidad, creo que es algo que al menos hablarlo de forma abierta es nuevo también el hablar del placer dentro del sexo, aunque pareciera no tanto, pero sí es como una cuestión nueva. Pero sí creo que también, como tú mencionabas, hablando de la sexualidad masculina, hay ciertos estigmas por ejemplo, del performance del hombre en el sexo, o sea, de qué debe y qué no debe hacer un hombre. De cuánto debe durar. O sea, ese tipo de cosas. Y que están ligadas a la cuestión del placer, ¿no? O sea, pero no las vivimos de forma placentera porque es que qué tal si duro muy poco, qué tal si no lo tengo lo suficientemente grande, qué tal si ella no consiguió un orgasmo, o sea, todas estas cuestiones que al menos la última me parece algo que sí debemos tener en cuenta, el placer de, por ejemplo, de la otra persona. Claro. Pero que no deben ser como el punto, ¿no? O sea, no debe ser como un checklist de sí, ¿no? O sea, es como estar ahí, disfrutar, o sea, incluso como que el platicar, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Qué no quieres hacer hoy? O sea, todo este tipo de cosas que no es nomás como lo carnal, ¿no? Que tú dices, y que como hombres no nos damos esa libertad de hablar, ¿no? O sea, claro. Yo, por ejemplo, en 2, 3 grupos de conocidos hombres en los que he platicado, es como de, güey, ¿ustedes gimen, no gimen? Y una vez un compa llegó preguntando eso, güey. Ay, el otro día, pues, estaba con una chica y me preguntó que por qué no hacía ruido, ¿no? O sea, y es como de... Y yo me quedé... ¿Cómo que no haces ruido, güey? O sea, que estás ahí como muñeco, güey, o sea, como maniquí. Pero es algo real, güey. O sea, sí. Yo nunca me había preocupado por eso porque, o sea, hasta que él lo preguntó, dije, chingo, ¿yo haré ruidos? O sea, como... Y me dice, sí, güey, o sea, como de... Me preguntó que por qué parecía que no estaba disfrutando, ¿no? Claro. O sea, y dije, órale, o sea, yo nunca me lo pregunté. Y luego ya entre mis conocidas mujeres también, sí, güey, hay muchos hombres que no hacen ruido, güey. Yo tengo un tic con ese tema, güey, porque te voy a decir algo. Yo, en lo personal, y aquí sacando los trapitos al sol y exponiendo mi vida privada, yo suelo no hacer ruido, pero no porque no quiera o porque piense que es malo eso, sino claro. Porque no sé, como que ya estoy configurado, güey, para... ¿De esa manera? De esa manera, porque también estoy como que en mi pedo, como que en un trance y... Estás concentrado. Es como que pues no me sale hacer ruido. De repente como que ya caigo en cuenta y es esta convergencia entre los dos cuerpos y digo, ok, yo sé que hay parejas, hay personas, mujeres, hombres, que les gusta que su pareja... gima o exprese ¿no? esa placer. Y lo hago y sí es muy distinta la experiencia para bien. Sí, claro. Pero creo que también generalizar ese punto de es que eres hombre y como tu masculinidad es frágil, por eso no gimes. Es como no, claro que no, güey, o sea... Pero sí debería ser como un cuestionamiento de... Claro, sí. De no gimo porque no lo hago o porque no debo gemir, ¿no? O sea, claro. Que luego también son expresiones de la sexualidad que ligamos automáticamente con la mujer, ¿no? Exactamente. O sea, por la publicidad, las películas, o sea, el propio porno, o sea, es como de... Y es como de, ok, o sea, te digo, llegó este camarada y lo preguntó y dije, o sea, nunca me había pasado por aquí, ¿no? O sea... Claro. Y luego ya cayendo en cuenta y que mis amigas también me comentaban, no, güey, es que sí hay muchos hombres que no. Señor, ok. Sí, pero... Se me hizo raro, o sea... Sí, pero pues sí, es como dices, creo que el mismo cuestionamiento, y no solamente de eso, o sea, podemos decir algo tan simple como, oye, ¿yo en el sexo gimo o no? Y quizás nos podríamos empezar a hacer esos mismos cuestionamientos en muchísimos otro tipo de cosas, desde lo disfruto o no, porque también me ha tocado escuchar amigos que dicen, es que yo no disfruto nada del sexo hasta llegar al orgasmo. Es como de, güey... ¿Qué pedo? ¡Qué fuerte! Ya sé, es como de... y es porque pues el vato está tan... Pues como que en el punto de decir es que... Quizás no... O sea, como que se le meten tantas ideas a la mente, güey. Okay. Que hasta que ya termina ya es como que el punto, ¿no? Y chale. Sí, es súper chale.
Sí, pero te digo, a lo mejor tiene que ver también con como esta cajita en la que vivimos, ¿no? Sí. Como hombres, o sea. Pero, pues coméntenos, díganos. Queremos saber, somos bien chismosos, queremos saber. Neta, sí. Tenemos otros comentarios aquí en Facebook Live. Ángel Morax dice: uno de nuestros problemas, para algunos, es el complejo de inferioridad. Problema de erección, tamaño, tiempo, etc. Si fallamos en una, prácticamente fallamos como hombres, entre comillas. Creo que es un motivo del cual no nos hablamos de eso. Sí, precisamente. Y es un tema que ya hemos tocado anteriormente aquí en el programa. Ángel, muchas gracias por tu comentario. Que precisamente yo te comentaba, Jesús, que la filosofada a la que llegué hace algún tiempo es que el hombre no tiene valor socialmente más que por sus logros. Ujú. Y un hombre también que logra ser como pleno sexualmente es aquel que dura más, que la tiene más larga, que puede hacer llegar a la mujer al orgasmo. Y son cosas realmente bien pendejas. O sea, Sí, claro. Bueno, lo último sí es pues, importante también como en pareja, de Sí, claro. poder la satisfacción de la otra persona, pero lo demás realmente son nimiedades. O sea, y son cosas que precisamente con ayuda de esta deconstrucción masculina podemos empezar a quitar, ¿no? Esos estigmas. Sí, súper, sí. Sí, tenemos otro comentario aquí rápidamente. Dan Jaime dice: hay mucha represión en sociedades como la nuestra. No hay educación sexual integral. Falta descentralizar las relaciones sexuales y reducirlas a la penetración y el placer. Romper los estereotipos machistas y los prejuicios absurdos por la generalización de una educación brindada por el porno. Sí, precisamente. Definitivamente. Ojalá se aboliera el porno. Sí. Sí, O al menos. Creo que, fíjate, yo el otro día lo hablaba con unas amigas respecto al porno. Una de mis amigas preguntaba si era machista ver porno. Ujú. Y yo me quedé pensando, porque nunca me lo había planteado la acción de ver porno, Ujú. o sea, la mera acción. Ajá. O sea, sí, el contexto de la industria, de lo que conlleva el hacer porno, distribuirlo y es. demás. Tiene muchas connotaciones, tiene mucha cuestión machista. Sí. Una infinidad de cosas, ¿no? Y yo le decía, creo que si el contenido no fuera tan cuestionable, Ujú. la acción de verlo tampoco lo sería, ¿no? O sea, dentro, digamos, de este proceso de construcción. Pero lo que dice Dan tiene razón, o sea, somos una generación educada Sí. por el porno, o sea, Sí, claro. ¿A dónde más acudías? Y yo, por ejemplo, como hombre, era como de, ¿cómo voy a platicar con mis compas pubertos que tampoco saben de esto? Pero Y que si les preguntas te van a decir, no, sí, Sí, claro que sí, yo ya exacto, lo güey. hice y ni madres. y ni madres, ¿no? O sea, y si acaso lo hizo, a lo mejor ni sabe qué pedo, ¿no? De Claro, todos lo modos. hizo ¿no? mal. Ajá, o sea. Pero, o sea, ¿a dónde acudías? Pues el internet. Claro. O sea, y digo, no satanizo toda la información en internet, No. pero ¿qué es lo primero que te va a salir si pones sexo en internet? Ujú. Pues eso, ¿no? O sea, entonces creo que ahí Dan tiene un punto súper medular al hablar también de la sexualidad masculina, porque si te educas si somos una generación educada a través del porno, a través del sexo mediático, digamos, Ujú. pues como dicen, la sexualidad está centralizada a algo, ¿no? O sea, Sí, y uno crece pensando que la sexualidad tiene forzosamente que ser como el porno, que la mujer tiene también que comportarse como en el porno, y eso también nos crea un tipo de ideología muy machista, muy misógina, y es lo que estamos perpetuando, y es lo que precisamente debemos de buscar dejar ir, precisamente. Sí, claro. Hay mucha teoría feminista, no vamos a hablar aquí de feminismo porque pues, es un espacio de vatos para vatos, pero pues sí, o sea que es más enfocada a la radical, que sí son muy abolicionistas del porno, y independientemente de que sea porno feminista, de que sea porno incluyente también, que sí existe, se ha estado produciendo en estos últimos años, más que nada porque pues se menciona que el hecho de sexualizar el cuerpo tal cual, o sea, Sí, para el claro. disfrute de otros, pues es como que cuestionable, ¿no? Sí. Pero aquí yo creo que sí hay que entrar en un ejercicio de cuestionamiento propio, personal, y también como de ver por qué veo porno, ¿no? O sea, Ujú, también precisamente, claro. incluso preguntarnos eso, yo veo porno, sí, no, y por qué.
¿no? Porque creo que también hay muchísimas razones también para hacerlo. Definitivamente. O sea, y algunas son muy cuestionables, algunas creo que pueden ser un poquito más válidas, pero pues, está cabrón. Sí, yo por ejemplo, te digo, hace como, o en el transcurso de este año, Ujú. porque creo que en mi proceso de cuestionamiento, la cuestión del porno, de dejar de consumirlo, ha sido digamos, no de lo más difícil, pero sí creo que de lo que menos he trabajado en ese aspecto. Mm. Y sí decían, pues yo ¿por qué veo porno? Porque de verdad me gusta, o es una cuestión de, ¿sabes qué? Como ya lo relaciono como con mi placer personal, tengo que verlo para, por ejemplo, masturbarme o autoestimularme. O sea, o es como de, pues como crecí y me dijeron que, si te quieres prender tienes que ver porno, Ujú. y me lo impusieron y lo acepté. O sea, creo que ese cuestionamiento, o sea, como hablamos de la cuestión del gemir y demás, también se tiene que hacer a través de otros, o más bien en otros comportamientos. Y siendo una generación que sí está educada a través del porno, a través del sexo en la media, pues qué mejor que lo hagamos desde, ok, veo porno. ¿Por qué veo porno? ¿No? O sea, Claro. como tú dices, ¿no? Como tú dices, razones hay muchas. O sea, no se trata tampoco de decir, sí veo porno y como lo veo por esta razón está justificado. No, o sea, también entender, puedo satisfacer esa necesidad o esa razón de otra manera en mi sexualidad. Claro. O sea, creo que el cuestionamiento va hacia allá, ¿no? Al menos nosotros aquí que sí tenemos, o más bien pensamos que el porno se debe abolir por una cuestión de violencia en general. Creo que el cuestionamiento debe ir hacia ese lado, ¿no? Sí, sí, es bastante importante. Coméntenos ustedes, ¿por qué ven porno? Bueno, si nos quieren contar. O por qué no ven porno. O por qué no ven porno, también es bueno. Es efectivamente. muy válido. Muchas gracias por sus compartidas también aquí en Facebook Live, por todos sus comentarios también acá. Y bueno, creo que como estamos ya también yéndonos como por muchas vertientes Claro. aquí por esta cuestión del tema que es, creo que es importante también entender que nosotros como hombres vivimos la sexualidad de una forma muy, muy distinta a la que le viven las mujeres y que pues se vive también pues muy personalmente pues distinto, ¿no? Sí, O claro. sea, cada persona lo vive de una forma muy, muy, muy distinta, pero creo que el punto también de decir hay que deconstruir esta forma de vivir el sexo para volver a construirla. Aparte de volver a construirla desde lo personal, creo que también es importante construirla a través de los como de la moral en turno, por así decirlo, pero enfocada al bien. Ok. O sea, enfocada a que debe ser más respetuosa, de que debe ser muchísimo menos machista, de que debe ser más incluyente, de que debe ser Sí. más woke, ¿no? Por así decirlo. Sí, Más progresista incluso. Ok. No tanto como ideológicamente, Ok. pero sí como porque está Por chido. el bien ¿no? común, Por el bien ¿no? común, Sí. porque Ok, está chido sí, vivirlo claro. de forma distinta. Sí, fíjate que yo sigo a un camarada que se llama Chema Rodríguez, en TikTok, por ahí somos amigos en Facebook. Él administra una de estas muchas páginas que también nosotros compartimos de masculinidades. Y él, por ejemplo, trae esta idea, actualmente la he leído constantemente de él, de la cultura monógama. Que digamos, como parte de la heteronorma, también es una imposición, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y es interesante cómo él, al exponer esos temas, mucha gente le llega a decir como de la cuestión de, es que eres un infiel, que el libertinaje, que esto y que el otro, ¿no? Y él habla de la cultura monógama como si habláramos de la heteronorma, ¿no? O sea, como esta imposición de que es la única forma válida de, obviamente, de relacionarte en pareja y de vivir tu sexualidad, ¿no? O sea, solamente con una persona, ¿no? Pero, o sea, y es súper interesante porque yo lo empecé a leer de él y decía, o sea, él nunca habló de infidelidad, ¿no? O sea, Sí, ¿no? O sea, nunca dijo esas palabras y veía los comentarios, pero es interesante, o sea, y creo que tiene, o al menos entró como en un boom, incluso en series y películas, la cuestión de las relaciones abiertas, del poliamor, este tipo de cosas, que pues se ven como medio chidas en las
películas y eso, pero es como muy superficial, ¿no? El tema, o sea. Sí. Y creo que al menos el planteamiento de Chema, que es como, pues no se trata de eliminar la monogamia, ¿no? O sea, se trata de decir, elijo ser monógamo o me imponen ser monógamo. Claro. O sea, todo a través de este ejercicio de reflexión, ¿no? O sea, Sí. Y es súper interesante porque dices, ok, o sea, qué chido que haya, o sea, qué chido decir, elijo ser monógamo porque prefiero tener una pareja a la Claro. vez o es lo que yo quiero y no decir, "Güey, es lo que socialmente está visto, o sea, Ujú. y por eso es lo correcto, ¿no?" Claro. O sea, que luego también ya entrando a la cuestión de la infidelidad, o sea, con todo este abanico de información, decidimos ser monógamos para ser infiel, ¿no? O sea, es Ujú. como de, what the fuck, dude? Sí. Pero sí, o sea, es como muchas aristas de cómo vivimos la sexualidad. Y creo que, al menos desde una postura personal, la cultura de la monogamia sí es algo que los hombres sí tenemos que cuestionar machín Ujú. en ese aspecto. Porque aunque socialmente hablando las infidelidades son mal vistas, a los hombres no se nos recrimina tanto el ser infieles. De hecho. O sea, entonces sí creo que como hombres deberíamos cuestionar la cultura de la monogamia en ese aspecto, en el decir, ¿saben qué? La verdad ni soy monógamo porque no lo somos. Ujú. O sea, Sí, ¿no? pero en este momento o con tal pareja o con tal persona, Claro. En este punto ser, de mi vida elijo ser sexualmente exclusivo, ¿no? Claro. O emocionalmente exclusivo en ese aspecto. Y fíjate que eso también que mencionas, creo que va muy de la mano con vivir la sexualidad, el hecho de poder ligarla a lo emocional, ligarla a la salud también física incluso, Sí, claro. porque es muy integral todo este desmadre y creo que también como hombres y como personas en general creemos que todas estas áreas personales están como que bien separadas una de la otra, como decir, pues yo no sé, estoy muy deprimido, pero estoy muy bien de salud física y me va bien en el sexo, entonces todo bien. Pero no, o sea, pues tienes que estar bien como que, o tratar de estar bien en todo. Sí, claro. Y si tú dices, no, pues es que estoy bien en todo, pero mi desempeño sexual es pésimo, no tengo, no siento que tenga una buena vida sexual, pues también ahí hay un problema que hay que abordar para poder tener esta integridad. Sí, totalmente. Creo que es bastante importante porque eso también habla de una responsabilidad con uno mismo y Sí, también con los demás. Sí, de una cuestión de autocuidado. Claro. Tenemos otro comentario más aquí. Muchas gracias por sus comentarios. Es de Dan Jaime, de nuevo. Él comenta: escuché una vez a una psicóloga que dijo que un paciente le comentó, entre comillas, nadie nunca me había acariciado en el sexo. Y ese comentario me saltó demasiado. Qué triste pensar que un hombre no se dé la posibilidad de tener otras sensaciones y experiencias más allá de una opción machista. Está Heavy. cabrón. Y sí te sorprenderá la cantidad de vatos que sí es como de, es que a mí nunca me han hecho tal cosa, a mí, no sé, incluso como que los besos durante el sexo también incluso se restringen mucho. Y es como de, güey, ¿por qué? ¿Qué onda? Sí. Fíjate que sacando mis trapitos al sol, como dices tú, cuando antes de que mi novia actual fuera mi novia, justamente empezamos a platicar por un tema de este tipo. Ujú. Y la pregunta específica era de las personas, por ejemplo, por ponerle el nombre de los amigos con derechos o personas con las que tienes sexo casual, Ujú. cuando te despides de beso en la boca o en el cachete y por qué, ¿no? Ujú. Y yo, por ejemplo, le decía, yo lo hago, pues, en el cachete, ¿no? O sea, pero sí, o sea, ya en retrospectiva digo, pues ninguna de esas parejas como casuales tampoco es como que se despida de beso en la boca, ¿no? O sea, siempre No. es como de, va y... Sí, y ya. O a veces ni despedida, ¿no? Con, sale de rato y ya, o Sí, sea... sí, como pero un compa más. es exactamente, ¿no? O sea, pero sí, te digo, y eso ya fue hace más de un año. Ujú. Yo sí decía, güey, pues ¿por qué, no? O sea, y tiene que ver también con esta cuestión del romance, ¿no? Del amor romántico, de que un beso en la boca, pues no es para cualquiera, Claro, ¿no? es- O sea, ajá. con toda esta cuestión. Y es lo que hablabas, ¿no? Como estas pequeñas áreas que parecen estar separadas, pero que están ahí todas juntas, ¿no? O sea, como
Y yo, por ejemplo, conozco muchos hombres, y también conozco varias mujeres que es sexo casual, no hay besos en la boca. Y yo de... Güey, ¿y cómo es esa transacción, no? La logística es medio... O sea, ¡ay! Se nos cayó el en vivo en Instagram. No se crean. Está todo bien, estamos bien. Pero... Sí fue una cuestión que yo decía... Güey, pues ¿por qué? O sea, sí es cierto, ¿por qué nos despedimos de beso en el cachete o sea, sobre todo pensando que en el sexo pues ya hiciste otras cosas, claro, ¿no? o sea, ya tuvo que estuvo en otros lados, ni modo. Ajá, o sea, como que el beso en el... Y es como por esta cuestión, pues, de como tú dices, ¿no? De, pues sí, es que pues ni somos novios, ¿para qué nos besamos en la boca, no? O sea, what the fuck, ¿no? Pero sí, o sea, esa cuestión de que tú dices de que es integral y tiene que ver también como con la cuestión romántica más bien como, sí, del amor romántico y también del sexo romántico, ¿no? De decir, sí, el sexo con tu pareja tiene que ser, qué amoroso y la chingada y demás. No digo que no, ¿verdad? Pero no es la única forma de tener sexo con tu pareja emocional, ¿no? Claro. O sea, hay una infinidad, un abanico de posibilidades y creo que, digamos, el cuestionarnos eso es decir, pues no, a mí sí me gusta esto, ¿por qué no lo voy a hacer con mi pareja, no? Claro. ¿O por qué lo voy a dejar de hacer con una persona que no sea mi pareja, no? Es válido el cuestionamiento. Sí, creo que a final de cuentas todo tiene que ver, o la mayoría de las cosas tienen que ver, sobre todo con la apertura, la comunicación que hay entre las dos partes. Y también creo que pues en la responsabilidad afectiva, que también es un tema que se ha puesto, no quiero decir muy de moda, pero sí ha sonado mucho en estos últimos tiempos con toda la cuestión de las masculinidades alternativas, con la realización de la gente de que uno tiene que ser responsable de cómo lo que dice o hace afecta a los demás también emocionalmente. Claro. Y esta cuestión de responsabilidad afectiva creo que también debe de haber una responsabilidad sexual. Claro. Muy cabrona y también incluso un poquito más seria por también todas las cuestiones de las infecciones de transmisión sexual, toda la cuestión del embarazo también incluso, que también es un tema que pues también nos involucra directamente a nosotros los hombres porque pues sin vatos no hay embarazo, ¿no? O sea... Sí, claro. Y sí, hablando, digamos, de la responsabilidad afectiva, obviamente la responsabilidad sexual es vital. Y hablando de que tú dices que tiene que ser más seria, yo el otro día leí una imagen en Instagram que decía, las relaciones casuales, algo así, también son relaciones serias. O sea, porque, o sea, incluso, o sea, esta cuestión, digamos, de, como tú dices, ¿no? De ser responsable con la otra persona y con uno mismo. Es decir, ¿sabes qué? Me gustas, no me gustas, o si me gustas para entablar este tipo de relación, ¿no? O sea, porque, digamos, si somos ambiguos emocionalmente, o sea, obviamente no somos responsables de las expectativas de la otra persona, Claro. Pero sí somos responsables de lo que decimos y de lo que no. O sea, y el decidir ser ambiguo, o sea, el decir, pues como yo no te dije eso, es tu pedo, o sea, eso es ser irresponsable, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que no hay nada mejor como que ser claros, a pesar de que pueda ser duro para la otra persona, pero le evitas muchísimas broncas a la otra persona y también te las evitas tú, ¿no? Sí. En ese aspecto. Sí, se evitan pedos de todo tipo y muchos, realmente sí es... Ya cuando uno también tiene experiencia con parejas casuales, creo que también como que vas generando un poquito esa cuestión de delimitar, de realmente como pues crear límites, que también eso es muy sano. Y sobre todo también ser consciente de qué es lo que quieres y expresarlo. Sí, totalmente. Sí. Definitivamente. Tenemos un comentario más aquí en el Facebook Live. Ricardo Adrián Rodríguez nos dice: tuve una pareja en preparatoria que cuando tuvimos intimidad por primera vez, quería que yo estuviera en la cama acostado y sin tocarla, porque según ella, yo solo debía de acostarme y ya, porque los hombres solo servían para darle placer a la mujer, no para recibirlo. Cabe decir que rompí la relación inmediatamente. Ok. Sí está... Sí, what the fuck. está denso. Sí, claro. No, qué bueno que terminaste la relación, Ricardo.
Porque sí, güey, ¿qué onda, no? Y no, me parece un pensamiento un poco extraño. Pues muy machista también, a fin de cuentas. Ajá, o sea, pero extraño en el sentido porque incluso, digamos, dentro de la cuestión machista, la mayoría del sexo está planteado para satisfacer al hombre. Al hombre, claro. O sea, está como... O sea, como tú dices, al final es algo machista porque nos reduce a un dildo o a un vibrador. Ajá. O sea, pero sigue siendo... Es como estos extremos raros del Sí. mismo tema, ¿no? O sea, Sí. Sí. sí, súper raro, pero... Sí, porque, o sea, neta, el machismo, y con este ejemplo, o sea, se ve es clarísimo, o neta, endiosa al hombre o lo reduce a nada, güey. Correcto. Pero a final de cuentas, en ninguna de las dos el hombre sale perdiendo, ¿no? O sea, No, mucho no. siempre es como que o eres todo o eres nada, pero eres hombre y por eso eres válido, nada más. Definitivamente. Y es como de, ay, está bien culero. Sí, sí está... Y digo, no porque seamos hombres somos inválidos, No, pero no. dentro del sistema es como de... Pues no te pasa nada, ¿no? O sea, Sí, claro. el propio sistema te dice... Teniéndolo todo y teniéndolo nada es igual. Es igual. O sea, sigues... Ya. Sigues con privilegios. Ajá, ya, vete. Ajá. O sea, sí está heavy. Chale. Sí, y qué mala onda, Ricardo, la neta, sí, porque creo que, fíjate, incluso como hombre, que como tú dices, no salimos perdiendo, entre comillas, creo que, al menos yo conozco pocos hombres que hayan tenido una experiencia sexual mala, que haya terminado, por ejemplo, en la insatisfacción Ujú. o en la violencia, por ejemplo. Ok. O sea, conozco hombres que por ejemplo, así, digamos, coloquialmente hablando, me dicen, güey, pues estuvo medio malo el palo. O sea, pero, jalo. O sea, creo que desde pues, mi experiencia personal, conozco pocos hombres que hayan tenido una experiencia sexual totalmente insatisfactoria, güey. Ujú. O sea, y del lado de las mujeres conozco muchísimas. O sea, es más, ustedes díganos, ¿cuántos hombres conocen que hayan fingido un orgasmo, no? O sea, hablando de esta cuestión del placer, ¿no? Claro. Y hablando ya de otros parámetros de la insatisfacción sexual, o sea, innumerables testimonios de mujeres de que es que pues al güey le gustaban las cachetadas y me empezó a cachetear. Ujú. O sea, y tiene que ver con toda esta cuestión del consentimiento, de cómo nos dibujan la sexualidad, o sea, de que ves en una película que el güey empieza a cachetear a la morra mientras están teniendo sexo y como la morra está extasiada, pues todas tienen que reaccionar así, ¿no? Claro. O sea, y no, o sea... Sí, ¿no? Es más, a lo mejor a ti ni te gusta cachetear gente, pero lo viste y ya quieres repetirlo, ¿no? Claro. O sea, pero sí, o sea, es una cuestión... Es súper complejo, ¿no? Toda esta cuestión de la sexualidad. Qué denso, qué denso. Si tienen más comentarios, siéntanse libres de poderlo hacer. Si quieren preguntar algo, comentar algo, contar sus experiencias, sus buenas o malas experiencias, todos esos comentarios son bienvenidos. Muchas gracias por seguir compartiendo este video. También, si les gusta este tipo de contenido, les invitamos a que nos apoyen ahí compartiendo y dándole like a Re Masculino. Estamos así en Facebook e Instagram. Sí. Y hablando, por ejemplo, Enrique, de las malas experiencias en ese aspecto, está por la otra cara de la moneda, ¿no? Que si hay una mala experiencia sexual, hablando de relaciones heterosexuales, tiene que ser culpa del hombre. O sea, bajo los parámetros de o no rinde, o el tamaño no alcanzaba, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Yo al menos creo que en los últimos años he visto que este tema se ha abierto a posibilidades, de decir, no se trata de que haya un problema, o sea, no hay comunicación, no hay química, lo que tú quieras, y pues te puede tocar una mala experiencia sexual, ¿no? O sea, sí, en claro. el sentido de no es placentera, ¿no? Sí. Pero yo me acuerdo mucho de películas, por ejemplo, de hace a lo mejor unos 20 años, que veías y si el hombre fallaba sexualmente, pues es que tú no me excitas, no me prendes, ¿no? Y luego, pasando los años, como que ese papel cambió, ¿no? O sea, se volvió es que si hay una mala experiencia sexual es el hombre el que no rinde, ¿no? O sea, Claro. fue poquito tiempo o el tamaño del miembro no es lo suficiente, cositas de ese tipo, ¿no? Y es interesante ver porque justamente cuando hablábamos de qué íbamos a hablar hoy, también planteábamos la perspectiva de cómo ha cambiado la sexualidad, ¿no? O sea, cómo ha cambiado la sexualidad masculina, Ujú.
Y es eso, ¿no? Es ese cambio, ¿no? Como antes era culpa de la mujer que el hombre no rindiera, pero luego se volvió todo lo contrario, ¿no? Que si las experiencias sexuales eran implacenteras es porque el hombre no rendía. Claro. O sea, al final de cuentas, como mencionaba por ahí Dan, o sea, se centralizó la sexualidad en, pues si no hay penetración, si no hay una erección, ya no hay placer. Y pues, qué gacho, o sea, qué heavy, o sea, qué forma tan horrible de simplificar algo que es, pues, un mundo, ¿no? Sí, que es complejísimo. Sí, hay una... Voy a igual hacer un paréntesis. Usualmente nos gusta usar referencias de películas. En este momento igual lo voy a hacer. Hay una película, es francesa, que creo que estuvo, o no sé si sigue estando en Netflix. No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el título, la verdad. Pero es de un hombre que ya es mayor de edad, que está, no puede moverse del cuerpo, o sea, no puede mover nada más que su cara. Y tiene alguien que lo ayuda en sus actividades. Ok. Es una película famosilla que está bonita, si la quieren ver. Y se me hace muy interesante lo que mencionas de esta... Y lo que estamos mencionando de las distintas formas de vivir la sexualidad. Porque hay un sketch o una parte de esa película en donde se menciona eso, donde este vato que le está ayudando al señor le pregunta, oye, ¿y tú para este tipo de cosas del sexo, pues, cómo le haces? Porque pues estás todo paralizado del cuerpo. Y le menciona que le excita mucho que le masajen las orejas, ¿no? Y entonces es un sketch es una parte medio cómica donde para poderlo ayudar, el vato que le está ayudando le empieza a hacer así en la orejita y pues simplemente es eso, ¿no? Sí, pero claro. Y es gracioso, pero a la vez es como de, oye, qué buen pedo y qué chingón es el cuerpo que tan, o sea, con algo así puedes llegar a ese tipo de estímulos. Y creo que es importante nosotros mismos cuestionar ese tipo de cosas también para empezar a conocernos, sobre todo nosotros mismos. Claro. Extendiendo un poquito el paréntesis de Enrique referente a las películas, hay una película con Diane Keaton que se llama 6 acciones de sexo. Y es también de un hombre paralizado y ella se encarga de ayudarle con las cuestiones sexuales. Y obviamente pues te muestran como toda la cuestión, ¿no? Alrededor de este tipo de pues diferentes vivencias de la sexualidad. Y hay una película con Joaquín Phoenix que se llama Tranquilos, no va a llegar muy lejos a pie. Peliculón. Está en Amazon Prime, lo recomendamos también. Está muy chida. Película. Está basado en una historia real, si no me equivoco. Y hay yo creo son como 3 minutos de la película que habla justamente de la sexualidad. Y le dice a la psicóloga, si no me equivoco, a la enfermera que te ayuda, o no sé, a quien te ayude, porque dice, es que, pues, ¿cómo voy a tener sexo si no tengo erecciones? Le dijo, a la enfermera que te ayuda, que te cuida, ¿le has pedido que se siente en tu cara? Y es lo que al día siguiente va y le dice a la enfermera, ¿no? Pues la enfermera se rifa y dice, Simón, jalo, ¿no? O sea, pero es como todo o sea, pues porque al menos en la película de Diane Keaton, este chico tiene paralizado, si no me equivoco, toda su vida. Pero en la película de Joaquín Phoenix, no. O sea, él tiene un accidente y es cuando queda paralizado. Entonces, pues tiene que cambiar la forma en que vive su sexualidad, ¿no? Claro. O sea, no es nomás el encontrar los modos para vivirla, es entender que ya no vas a poder vivirla de la manera anterior, ¿no? Y pues, sí, como tú dices, ¿no? O sea, es un pequeñísimo momento que es chistoso, pero que sí te deja pensando güey, sí es cierto. O sea, digamos, hablando desde el privilegio del capacitismo, o sea, nunca lo piensas, güey. Nunca piensas que, ¿no? O sea, que hay un mundo de formas para vivir tu sexualidad. Claro. Muy interesante. Haciendo una brevísima investigación aquí y gracias también a sus comentarios, efectivamente se llama Amigos por Siempre, me parece. Amigos Intocables o Intouchables, me parece, en inglés. Hay una versión con Bryan Cranston y Kevin Hart,
Pero la original es francesa con François Cluzet y Omar Sy. Entonces, también Simón. si gustan verla, está bonita. Sí, esa cuál es. Sí está chida. Y Pero bueno, tenemos padre. más comentarios todavía. Tenemos más comentarios de Dan Jaime. Él dice, pero el hombre heterosexual varonil es lo más valorado en una sociedad sexista, porque otras expresiones de ser hombre no son tan bien valoradas. Los hombres heterosexuales y afeminados, por ejemplo, sufren rechazo social. Concuerdo con que los acuerdos entre las personas involucradas es lo más sano. Sí, lamentablemente todavía aquí en México sobre todo vivimos en pues esta cuestión social que tal cual el moldecito de macho hetero hombre es lo aceptado y lo bueno, ¿no? Sí. Tenemos otro comentario de Dan Jaime, dice, me parece que el disfrutar o no de tu sexualidad como hombre tiene que pasar por un análisis propio de lo que te gusta o no. Y qué tanto te das la oportunidad de sentir placer más allá de la genitalización. Y ya después, espérame poquito, es que se me pierde el comentario. Y ya después pasa por vivirlo con la persona que comparta tus deseos y que a la vez puedas ayudar a vivir de manera plena su sexualidad. La peli es, amigos, y es una joya, sí. Exactamente. Muchísimas gracias, Dan, por tus comentarios. Gracias por estar tan participativo. Muchas gracias. Sí. Pues sí, concordamos, creo, completamente contigo. Es siempre esta cuestión, al menos en la intimidad, siempre es una cuestión de comunicación y apertura. Sí, claro, totalmente. Y de nuevo, ¿no? Como mencionamos, ¿no? La cuestión de la heteronorma, de decir el hombre tiene que ser heterosexual de esta manera, porque si no, no es hombre, ¿no? O no va a ser placentero el sexo con ese tipo de hombres, ¿no? Si no entran dentro de esta cajita que llamamos el ser hombre, entonces pues no cumple con lo necesario para hacerlo, ¿no? Claro. Y sí, como dicen Dan, o sea, el rechazo hacia los hombres afeminados o que se salen de estos parámetros de la heteronorma es bastante... Aparte de que la heteronorma es chiquita, ¿no? O sea, es 2, 3 check y ya, o sea, ya. Entonces pues deja todo un mundo de hombres distintos fuera de esta caja y pues qué mal, ¿no? Claro. Incluso pues también el mismo rechazo de la heteronorma hacia las masculinidades alternativas, algo que también vivimos mucho en casi todos los comentarios de las publicaciones que hacemos en Re Masculino. Pero es interesante también, creo, un poco ver esta forma tan curiosa que se tiene de los hombres bajo la heteronorma, de cómo realmente sí sienten como muy afectada esta parte de identidad. Porque sí, también es como lo mencionábamos y lo hemos dicho en otros programas aquí en Re Masculino. Cuando hablamos con psicólogas, cuando vino Daniela, cuando vino Marisol, platicábamos sobre cómo si uno como hombre se sale de este molde, prácticamente es como si perdiera ese valor como hombre, ¿no? Y que de por sí ya habíamos comentado del valor que tiene uno como hombre, que es cuestionable. Sí. Como que nos dejan un limbo. Porque no es como que los hombres con masculinidades alternativas queramos ser mujeres, como muchos vatos lo plantean. Claro. Porque pues no, o sea, no somos mujeres, no queremos serlo, pero creo que el hecho de estar en contacto con esa feminidad sí nos deja como en entonces, ¿qué soy? ¿Para dónde estoy? ¿No? Sí, claro. Y digo, no dejamos de ser hombres, no dejamos de ser masculinos, pero simplemente estamos también como descubriendo en qué punto de este cuadrante estamos, ¿no? Sí, claro. De ahí, por ejemplo, la teoría queer o la teoría del libre género dicen que el género debe ser eso, ¿no? Una vivencia personal. No tiene por qué ser colectiva, no tenemos por qué ser iguales a otros para yo decir soy hombre, ¿no? O iguales a otras para yo decir soy mujer, ¿no? En ese aspecto. Y de alguna manera, pues, o sea, tienes razón, o sea, cuando uno, a lo mejor no en todos los aspectos, pero en uno en específico no entra en esta cajita, en este checklist de características, incluso le dice, pues, ¿qué, güey? ¿Eres vieja o qué? O sea, ¿por qué no te guste el fútbol? ¿Por qué no te guste
la cerveza, o no sé, y cosas bien tontas, ¿no? O sea, Sí, son cosas bien son pendejas. cosas bien tontas, o sea, y bien como superfluas, ¿no? O sea, o porque no te sale la barba bien, o porque eres muy lampiño, o sea, cosas bien tontas de que dices, güey, no mames, ¿no? O sea, hay cientos, miles de millones de hombres lampiños, o sea, y no dejan de ser hombres, ¿no? O sea, hay cientos, miles de millones que no toman cerveza, güey, y no dejan de ser. Es más, tú no les dices, hey, güey, ¿qué, güey? ¿Eres vieja? Hasta que sabes Ujú. que no les gusta la cerveza, ¿no? O sea, es como de, what the fuck, O que dude? toman una cerveza light. Ajá, o sea, o que piden una copa de vino rosado, güey. Cosas bien tontas, ¿no? O sea, y es lo que tú dices, ¿no? O sea, son tan... O sea, es una cuestión identitaria, pero colectiva, güey. Ni siquiera es personal, o sea, porque o sea, yo lo he leído en los comentarios, es que ustedes lo que quieren hacer es que los hombres, en plural, los hombres dejemos de ser hombres. Y es, no, güey, queremos que los hombres sean hombres como ellos quieran, ¿no? O sea, Exactamente. Que tengamos opción de decir, puedo hacer esto, quiero hacer esto, puedo vestir de tal forma, puedo vivir mi sexualidad de tal forma. Es un mundo completamente nuevo y distinto de cómo vivirse y la heteronorma neta nos restringe o nos quiere empezar a restringir un chingo eso, güey. sí. Y- Porque mientras vives a gusto en la heteronorma, no pasa nada. Ujú. O sea, no conoces este mundo, no conoces estas posibilidades. Pero cuando las conoces y luego volteas a ver y dices, güey, allá para ellos ser hombres no hacer esto es como de, what the fuck. Ya sé. O sea, digo, qué gacho por ustedes, Sí, ¿no? claro. O sea, pero es como este cuestionamiento de, no queremos que dejen de ser hombres. Ya lo son, pero nosotros también. Y no vamos a dejar de serlo, nomás porque a ustedes no les gusta, ¿no? O sea, es como de... O sea, maduren, maduren. Ay, güey. Madurar en lo personal Es para frutas. y en lo emocional, creo que... Y te quejabas de mi chiste de la semana pasada, de mi chiste boomer. Ah, güey. Ya nos hice quedar mal de nuevo. Chale. Disculpa. Madurar personalmente, emocionalmente, creo que o intentar hacerlo es un paso muy grande. Creo que es creo que es una buena reflexión también para poder concluir un poco ya el programa del día de hoy, porque pues justamente nos quedan escasos minutos del programa. No sin antes leer un último comentario aquí de Dan Jaime, que sigue comentando. Muchas gracias, Dan, Gracias, Dan. por hacerlo. Menciona, la masculinidad machista es tan frágil que a veces con cualquier cosita se destruye. La importancia de esas otras identidades es que también sean valoradas como válidas y equitativas como cualquier otra forma de vivir y ser en el mundo. Mejor dicho, imposible, Imposible, honestamente. correcto. La verdad, creo que es una conclusión bastante acertada y que pues es lo que buscamos también en espacios así como este y como muchos otros que hay para masculinidades alternativas. Y bueno, dicho esto, pues creo que es el momento de despedirnos ya en estos escasos minutos. Jesús, ¿nos podrías decir las redes sociales del programa? Claro que sí, como ya saben, estamos como Red Diagonal Masculino en Facebook. Ya sea que nos sigan a través de la página. Tenemos un grupo que está un poquito inactivo. Sí. Más que nada porque no nos hemos organizado para la dinámica del grupo como tal, pero también se pueden unir al grupo. En Instagram y en Twitter estamos como red.masculino. Y pues ya saben, nos pueden seguir, comentar, mandar mensajes si quieren que hablemos de algún tema, si quieren que compartamos algún contenido que ustedes crean necesario en este espacio. Y mis redes, a mí me encuentran como JesusMB en Facebook, en TikTok como JesusMB08 y en Instagram como el ChuyMB. Enrique, tus redes, por favor. Claro, mis redes sociales personales, yo estoy como Luis Enrique Solorio Salazar en Facebook, y bueno, ahí me pueden seguir, me pueden agregar como amigo, pues no sé, ahí nos comentamos memes y opiniones polémicas, sin problema. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como Wax con WAX _simulacra. Ahí también me pueden seguir, podemos estarnos compartiendo también muchos posts sobre masculinidades alternativas. También nos dedicamos a compartir este tipo de información. Y bueno, no nos queda también más que agradecer que hayan estado aquí en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias también por todos sus comentarios, todas sus reacciones, sus compartidas. La verdad es que vuelven muy rico en información esto, muy rico en dinámica este tipo de programas, los cuales pues son
cada martes, son cada semana, por si es la primera vez que nos ven, nos pueden seguir viendo en estas próximas semanas. Y pues sí, este programa es de ustedes para ustedes, como siempre lo mencionamos. En verdad, muchísimas gracias y pues nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.